Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan? Bienvenidos a una emisión más de Psiconautas Radio. En esta ocasión estamos con un par de investigadoras mexicanas. La maestra Lea Bella Atié, ella es psicobióloga, y la maestra Mira Valle. Tengo entendido que ella es química de profesión y también una investigadora de la conciencia. Ambas fueron colaboradoras y discípulas del Dr. Jacobo Grinberg, un reconocido y afamado investigador mexicano también. El Dr. Grinberg fue egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la carrera de psicología y, entre otros grados, obtuvo un doctorado por el New York Medical College. Y bueno, su trabajo se enfoca en el estudio del fenómeno de la conciencia, digamos, el vínculo que existe entre este fenómeno y, digamos, sus bases biológicas, en este caso el cerebro. Hola Amira, hola Lea, muy buenas tardes. Hola Jesús, mucho gusto, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa, estamos muy contentos de estar con ustedes. Pues nada, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Para nosotras y nosotros es muy importante y muy significativo que estén ahora aquí con nosotros compartiendo, porque pues conocemos al menos una parte del trabajo del Dr. Grinberg y nos parece muy importante. Y además, bueno, eso, ¿no? Su historia, la historia de su vida y también de cómo desapareció, pues es sumamente intrigante y es sumamente interesante de conocer. Yo suscribo las palabras de ustedes en este libro. El libro se llama Alicia en el País de la Conciencia, en donde ambas relatan tanto sus experiencias al lado del Dr. Grinberg, como también se publican algunos estudios inéditos que se realizaron también, ¿no? Durante el tiempo que colaboraron con él. Pues bueno, les decía, para nosotros el trabajo de Grinberg es muy importante, y sobre todo porque no es nada difundido, ¿no? Aquí en el país hay como pues hay una cortina, ¿no? Que es muy clara, ¿no? Es increíble cómo un investigador, tan importante, que hizo cosas de entrada tan vanguardistas, tan complejas, no tiene siquiera el reconocimiento popular que debería, ¿no? Es al menos extraño que así sea, ¿no? Entonces, para nosotros... ¿Puedo comentar algo? Claro. Yo creo que lo que sucedió es que cuando él desaparece en 1994, Ajá. la gente en México no desaparecía. En países de Sudamérica era algo más común, era algo más en relación a la política. Claro. Pero México era un país que todavía teníamos seguridad y no era común. Entonces, lo que creemos es que hubo un miedo, una manera como, por lo menos, por ejemplo, la UNAM, creemos que se apanicó un poco, que los implicaran en la desaparición, y es por eso que durante años el trabajo de Jacobo fue escondido, anulado, sí, ¿sabes? Por miedo. Claro. Y bueno, ahorita tenemos las agallas de sacarlo a la luz. Claro, y las felicitamos por eso. Gracias. Pues bueno, para comenzar esta charla, me gustaría preguntarles eso, ¿no? ¿Por qué escribir este libro ahora? ¿Cuáles son los motivos que ustedes tienen para decidirse a hacer esta publicación ahora y pasados casi más de 20 años, ¿no? De la desaparición del Dr. Grinberg? Amira, ¿quieres? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues mira, Jesús, para nosotras, en mi caso particular, haber llegado al laboratorio del Dr. Grinberg fue como encontrar finalmente el destino que yo había estado buscando durante muchos años. Siempre el estudio de la conciencia, de la mente, había sido una pasión mía, que primero pues la busqué a través de la ciencia, a través de la religión, y no fue sino hasta que leí la obra de Grinberg que dije, este es el lugar donde yo debo de estar, porque era un enfoque científico, claro, de un tema que nunca se había abordado
hasta ese entonces, y que incluía muchos de los fenómenos que nosotros acá sabemos que existen y presenciamos, pero que la ciencia negaba no por destarder, sino por falta de un paradigma que pudiera sustentar una aproximación científica para su estudio. Claro. Entonces, cuando yo llegué ahí, pues fui la más feliz del universo de poder encontrar mentes afines. Todos mis compañeros de laboratorio eran personas extraordinarias, sumamente inteligentes, que estaban apasionadas por lo mismo. Y bueno, estar bajo la sombra de Jacobo, estudiando, aprendiendo de él, era una cosa maravillosa. Sí. Y pues en esa época estábamos a la vanguardia. Jacobo pues planteaba y éramos así el país que llevaba la vanguardia en ese tipo de investigaciones. Entonces yo en una página del libro digo que para mí fue como llegar a la tierra prometida. Y pues trabajé con él fascinada de la vida y todas las investigaciones en las que yo participé concluyeron, se escribieron los artículos, se mandaron a las revistas, pero justamente en ese ínter entre que se mandaron y se publicaban fue que desapareció el Dr. Greenberg. Entonces, haz de cuenta que yo nunca pasé por ahí porque hasta esa época pues nunca se llegó a publicar ninguno de los maravillosos experimentos en los que yo participé. Entonces, obviamente para mí fue una situación muy frustrante, que de pronto lo que tanto buscaba se desvanecía, se desaparecía y ya se cuenta que nunca había ocurrido. Y bueno, Lea tuvo más tiempo de estar ahí, ahorita nos va a platicar ella su experiencia, pero para ambas fue una situación realmente de una frustración y de decir, ¿por qué ahorita que al fin ya estaba aquí, se va así, desaparece como de esta manera, ¿no? Claro. Y bueno, todo el laboratorio cerró, no pudimos continuar y pues tanto Lea como yo seguimos con nuestra vida, con lo que era inmediato en esa época, que era la maternidad. Primero Lea tuvo su hijita, luego su hijo y yo mis hijos, entonces pues nos dedicamos a ser mamás. Yo me dediqué a química, daba clases en la Ibero de química, trabajé y cosas así, pero siempre nos quedamos con esa sensación de haber tenido algo maravilloso, inigualable en nuestras manos, y que se había desaparecido así como un mago que de pronto desaparece algo y decir, ¿cómo pudo ser, no? Claro. Y yo un día antes de que Jacobo desapareciera, yo iba a empezar mi proyecto de doctorado, entonces me llamó Jacobo para darme todos los artículos y el apoyo que yo necesitaba leer para las bases teóricas de mi investigación. Y pues me dio una serie de artículos que él había escrito, me dio una serie de otros artículos en los que se había basado, un montón de comunicaciones personales, selección de equipos, contratos entre la universidad, entre la UNAM y la Universidad de la India con la que íbamos a trabajar, todo. Y me dijo, mira, de todo lo que he hecho, esto es lo más importante. Estúdialo muy bien y guárdalo muy bien. Wow. Y nunca más lo volví a ver, pero lo vi al día siguiente con los delfines que íbamos a trabajar y fue mi último encuentro con él. Obviamente para mí era algo muy preciado y lo guardé muy bien, como bien me dijo, y lo intenté estudiar y pues ahí se quedó. Y algunos años después de esto, yo me fui a vivir a Miami y un poco tiempo después, Lea se fue a vivir a Miami. Y bueno, a Western, que está muy cerquita. Nos encontramos ahí y pues bueno, siempre fuimos buenísimas amigas, con muchísimo cariño nos encontramos y un día fue el doctor Amigos Guarni quien hizo el prefacio de nuestro libro a Florida a dar una plática. Entonces Lea y yo nos fuimos a visitarlo a una ciudad cercana que se llama Júpiter y fuimos a ver, estuvimos el fin de semana con él, pues platicando de nuestras experiencias con Jacobo, nuestros recuerdos,
Y pues le comentamos que teníamos una enorme frustración porque nunca se había llegado a publicar ese trabajo que era maravilloso. Entonces nos dijo, tienen que publicar eso, no se lo pueden quedar guardado en un cajón, tienen que escribir su experiencia y tienen que dar a conocer esos experimentos porque era algo que era muy preciado para Jacobo y no es justo que se quede pues guardado. Entonces fue así que Lea y yo decidimos darnos a la tarea de escribir nuestros recuerdos, nuestras experiencias. Pues obviamente revisamos gran parte del material que teníamos de Jacobo, tratamos de darle un poco de coherencia porque pues era tan amplio su campo de investigación, y tantos sus experimentos y tantas sus publicaciones que era un poco difícil de abordar su obra. Entonces lo que hicimos fue pues seleccionar primero cuál era su línea principal y su motivación en todos los experimentos para darle una coherencia. Después escoger de lo que ya se había publicado qué era lo más relevante para sustentar su teoría y finalmente publicar nuestros experimentos de una manera tanto un poco coloquial, explicando de qué se trataban y por qué eran importantes, pero también lo quisimos hacer de una manera científica, replicando exactamente los artículos como se iban a enviar para ser publicados, con el afán de que la gente se diera cuenta de que realmente era una investigación 100% científica, que era uno de los puntos al final de su vida que le dolía muchísimo. Y por otra parte, pues si hay alguien interesado en continuar esa línea de investigación, pues ahí está todo, ¿no? Claro. Entonces, ese era... Y bueno, por otra parte teníamos también muchas emociones guardadas de frustración, de coraje, de tristeza, de añoranza. Y les decía Lea, fue como un vertedero donde pudimos escribir todo lo que teníamos guardado y poco a poco fue tomando la forma de este libro, ¿no? Sí. Entonces, pues la intención era esa, publicarlo, guardado y de alguna manera sanar. Claro, por supuesto. Sí, sin duda, si para nosotros que lo leemos desde la distancia y desde esa relación impersonal, es muy fuerte, es trágico cómo sucedió, el desenlace de los últimos años en los que se tuvo contacto con el doctor Grinberg. No podemos imaginar cómo ha sido para ustedes todo esto, ¿no? Que pues sin duda de entrada significa una pérdida personal más allá de lo profesional. No sé, Lea, si tú nos quieres compartir un poco al respecto de tus motivos. Pues mira, básicamente lo que cuenta Mira, a mí también lo que me pasó que fue muy significativo es en la película de What the Bleep Do We Know. Ajá. Sí tiene una segunda película que se llama Under the Rabbit Hole. Claro, sí, la segunda parte, ¿no? Para quien no... En esa película el doctor Goswami habla del potencial transferido. Ajá. Y menciona a Jacobo. Y para mí fue muy fuerte porque no me menciona a mí cuando realmente pues yo fui la creadora, o sea, a nivel intelectual la idea por supuesto de Jacobo, pero a nivel práctico yo fui la que estuve trabajando muchos años con eso. Y de alguna manera sentí que tenía yo que expresar que yo estaba incluida en ese proyecto, porque además también el escritor, hay un libro que se llama Sincrodestino, que es de... Sí, gracias, Amira. En donde también menciona el potencial transferido y también menciona a Jacobo y no me menciona a mí. Okay. Y entonces me di cuenta que lo que había pasado es que la tesis se había publicado en español y no estaba publicada en inglés, entonces la gente de habla inglesa pues no tenía acceso a esa información. Claro. Le escribí a Goswami y él también me dijo, le escribí hablándole de la película y fue también cuando comentó, pues se traduce el potencial transferido y lo publicamos en inglés. Entonces este libro también fue darnos crédito de lo que nosotras hicimos porque creemos que Jacobo, gran maestro, pero ella no está y nosotras sí estamos. Entonces de alguna manera queremos ser parte del crédito
y que esto nos abra puertas a nosotras, porque pues él ya no está, efectivamente, y nosotras que necesitamos también avanzar en este camino. Entonces esa también fue una razón por la cual escribimos el libro. Sí, claro, y de lo valioso del libro son las experiencias que tienen en el Laboratorio de Comunicación Humana en la Facultad de Psicología de la UNAM. Hablando sobre el potencial transferido, Lea, a mí me gustaría, bueno, me surge una duda, ¿no? Si la telepatía se activa la misma zona cerebral que en el potencial transferido. Perdón, no alcancé a oír tu pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, claro. Que si en la telepatía se activaría la misma zona cerebral que en el potencial transferido. No lo sabemos, porque nunca hemos podido registrar a alguien que esté en el momento preciso de la telepatía. Claro. Pero, pues, la deducción sería que sí, que las zonas serían semejantes. Okay. Pues, bueno, con esto que nos platican, perdón, de entrada no puedo dejar de notar, pues, esa estructura machista, ¿no? Que más allá de las personas, de la calidad moral de una persona, nos atraviesa como seres humanos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Es muy común, yo he tenido noticias de igualmente investigadoras mujeres cuyo trabajo es eclipsado o de a tiro omitido y dándose los créditos a otra persona, en general a un hombre, ¿no? No quiero decir que con esto que ni Jacobo ni el doctor Goswami, por supuesto, sean unos machistas, pero sin duda sí nos habla como de esta estructura cultural que todavía en estos tiempos sigue imperando. Y bueno, a mí les debo confesar que leyendo el libro, el libro me parece entrañable, es un testimonio de vida antes que para mí es así, ¿no? Antes que un afán divulgativo, porque pues nada, presenta en este caso a un personaje que fue muy conocido en su época y que por alguna razón que todavía es desconocida, pareciera que tanto a su trabajo como a la gente que estuvo colaborando con él, en este caso ustedes, hubo una intención, no sé si consciente o directamente, pero sí la hubo, de ocultar o por qué no decirlo así, de borrar el trabajo hecho, ¿no? A mí me sorprende, como dices, que un trabajo de vanguardia como el que ustedes realizaban en ese entonces, pues simplemente no se conozca, ¿no? Simplemente no tenga una divulgación como la que debería. Hay una frase del doctor Greenberg que me gustaría mencionar, que para mí ejemplifica muy bien cuál era esto que decías, la línea de trabajo de Greenberg. Dice, muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros, provienen del colectivo, porque existe una constante interacción entre todos los cerebros. Esto es una idea que yo no sé cómo era hace 20 años, yo era un niño hace 20 años, pero ahora cuando uno habla de esto, de unificar la conciencia, de que todos estamos de alguna manera conectados, hay cierta tendencia a desacreditar, argumentando cosas del New Age, cosas del hippismo incluso, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que nos platicaran un poco cómo ha sido este proceso, estos 20 años, un poco más, cómo ha sido, en alguna parte lo mencionas, Lea, ¿no? Hace 20 años hacer yoga era mal visto, ¿no? Uno tenía que esconderse incluso para hacerlo, ¿no? Ahora, nada, aquí en San Cristóbal, por ejemplo, abundan los espacios para eso, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Es decir, a nosotros nos toca ya 20 años después. ¿Cómo fue todo este proceso de sobreponerse, por supuesto, a la pérdida y tratar de encontrar por dónde continuar? Jesús, no sé si me queda muy clara tu pregunta. Ajá. Pues, lo que quisiera saber es cómo fue la evolución en estos 20 años de lo que hacíamos a lo que hoy en día está sucediendo en la sociedad. Sí, un poco cuál es su lectura al respecto de eso, pero sobre todo cómo ha sido para ustedes este proceso de ahora publicar el libro, decir, continuemos, de alguna manera tenemos que
seguir ahondando y seguir trabajando lo que se quedó inconcluso cuando Greenberg desaparece. Bueno, mi experiencia y la de Amira es diferente. Para mí este libro fue la culminación. Yo decidí que cerraba el capítulo. Okay. Sé que la publicación del libro iba a abrir nuevas puertas, posiblemente para nuevos trabajos, o por ejemplo esta entrevista. Y para mí no fue una puerta que se abrió, más bien fue la conclusión de algo que estaba pendiente hace 20 años. Okay. Ya está escrito mi testimonio, mi experiencia. Ya le di, digamos, al mundo lo que es el potencial transferido, que sigo creyendo que es un hallazgo que merece, con toda humildad, claro, merece un premio Nobel. Claro, sí. Por supuesto. Pero yo ya estoy en otro momento de mi vida en donde la investigación no es en mi jerarquía de vida lo más importante. Así que fue muy lindo escribirlo con Amira, fue una experiencia catártica en donde lloramos, reímos, nos frustramos, muy integrativa. Y una vez que se publicó, yo cerré el capítulo. De hecho, esta entrevista es extra, ¿verdad, okay. Amira? Gracias. Pues doblemente gracias. Lo quería. Pero bueno, algo en la energía de ustedes, y también tengo que confesar que me interesó la idea de que es posible que nos ayuden a hacer más ediciones, a seguirlo publicando. Así que aquí estoy, de nuevo conectada con lo que yo había pensado que ya estaba cerrado. Muchas Así gracias. que les agradezco que no me dejen. No, pues, y bueno, le paso la voz a Mira, porque para ella ha sido diferente este año en donde ya se publicó. Mira, ¿qué nos puedes contar tú? Sí, mi experiencia fue un poquito distinta, como dice Lea. Cuando yo llegué a Miami, mis hijos eran pequeñitos y yo, pues como relato en el libro, he meditado desde hace muchos años, desde el 91 soy alumna de Casa Tíbet y he practicado pues muchos tipos de meditación, y mi afán era compartir con mis hijos estas técnicas maravillosas que yo había perdido. Estaba convencida por todo el trabajo que habíamos hecho en el laboratorio de lo maravilloso que era, pero no encontraba la manera de poderlo transmitir con ellos de una manera eficiente, que lo pudieran asimilar bien. Y entonces, además, por otra parte, siempre fue mi fascinación, mi pasión, el estudio de toda la neurofisiología de la meditación. Entonces yo seguí conectada en Estados Unidos con el trabajo del Mind and Life Institute, que fue creado justamente el año que desapareció Jacobo. Fue creado por Francisco Varela, un gran científico chileno del estudio de la mente, que era también amigo de Jacobo, por sugerencia y entusiasmo del Dalai Lama, y con los mejores científicos de los Estados Unidos en esa época y de Francia. Entonces, Richard Davidson, que ahora es el neurofisiólogo más famoso del mundo en el estudio de la meditación, fundó el instituto junto con Francisco Varela y muchos otros científicos. Entonces yo siempre seguí muy apasionadamente el trabajo de todos ellos. He procurado ir a todos los congresos a los que he podido porque me parece maravilloso. Y el camino que fue tomando la ciencia a partir de la desaparición de Jacobo fue un poco menos en el estudio teórico per se de la conciencia. Bueno, todavía hay una rama muy importante en esa, pero la parte más aplicativa de estos estudios fue todo cómo puede aplicarse la meditación para sanar a nuestra sociedad y cuáles son los fundamentos científicos de todas estas técnicas. Entonces yo me dediqué en Estados Unidos a la enseñanza de mindfulness, me especialicé en mindfulness en educación y pues me he dedicado por muchos años a llevarlo a las escuelas en los Estados Unidos, y ahora que vivo de vuelta en México, aquí en México. Entonces, más que nada, mi especialización fue por ahí, por la parte de la aplicación a la educación, y
también pues he seguido muy de cerca todas las investigaciones, pues estoy en contacto con todos estos científicos de vanguardia. Precisamente el año pasado fuimos Lea y yo a Boston, se llama el Simposio Internacional de Ciencias Contemplativas. Y lo que ha pasado en estos 20 años es que lo que fue un sueño para Jacobo, que la ciencia volteara a ver a la conciencia, ahora es una realidad, y que tiene millones, billones de dólares que están fundando, apoyando fundaciones, universidades y estudios sobre precisamente todas estas ciencias contemplativas. Entonces, pues ha sido maravilloso lo que ha pasado, pero a la vez también es bien frustrante, porque en estos 20 años nunca nadie ha dado crédito a todo lo que se hizo aquí en México. Es muy decepcionante saber que hicimos algo tan increíble y que ahorita pues es como si nunca se hubiera hecho. Entonces, pues de ello ahí seguimos, ¿no? Diciendo, miren, esto se hizo en México, y ese fue precisamente el tema de nuestra ponencia el año pasado en Boston, que era recordando el legado del laboratorio del Dr. Greenberg hace 20 años, ¿no? Y pues narramos los experimentos más importantes. Este libro de Alicia lo sacamos en inglés también. Sí, la parte anecdótica y entrañable, más la parte científica, con el afán de darlo a conocer a los científicos americanos y europeos. Y precisamente mañana, pasado mañana, viene a México Antoine Lutz. Antoine Lutz era el asistente más importante del laboratorio de Francisco Varela. Y cuando muere Francisco Varela en 2004, se fue a trabajar con Richard Davidson a Madison, y estuvo trabajando con él hasta este año, en que se va a ir a Francia, a Lyon, a fundar un instituto de este tipo de investigaciones. Entonces viene el miércoles y bueno, ya estoy en contacto con él, lo voy a ver, le voy a dar nuestro libro y algunos artículos del potencial transferido, de la teoría sintética de Jacobo. Fuimos Lea y yo también en Miami a ver a una investigadora muy importante que se llama Amishi Ya, que se ha dedicado a estudiar mindfulness en la y bueno, ella tiene un laboratorio extraordinario también, pues simplemente con el afán de decir, esto fue lo que se hizo. No sé si en este momento de mi vida me diera el tiempo y la vida para dedicarme a investigación otra vez, tendría que dejar pues esta parte que he tomado, que es la divulgación y la enseñanza de mindfulness, pero finalmente sí estoy haciendo investigación menos de tipo neurofisiológico, más social, sobre los efectos de las prácticas que estamos enseñando. Ahorita estoy trabajando en el reclusorio de San Fernando con chicos de 15 a 20 años, y en algunas escuelas en lugares muy difíciles de la Ciudad de México, donde hay muchísima violencia, y los chicos tienen pues unas necesidades muy, muy importantes de regulación emocional, de procesar toda la situación de violencia en la que viven, y mi afán es pues poder comunicar estas prácticas como una alternativa para sanar un poco esta herida tan horrible que ha dejado la violencia en nuestro país. Una alternativa que sea sin violencia y que nos pueda conectar un poco con nuestra conciencia y con nuestro interior. Sí, por supuesto, y si me preguntas, es una labor importantísima, valiosísima y que urge muchísimo, ¿no? Porque, pues sí, el tejido social de este país está cada vez más lacerado por ese tipo de situaciones. Nuestra intención ahora no es, por supuesto, ahondar en la herida, es sobre todo eso, ¿no? Que, como ustedes también dicen, es dar espacio a estas cosas que se generaron aquí en México, ¿no? Aquí en el país de Hugo Sánchez, aquí en el país del Chapo Guzmán, no sé, ¿no? Y traerlas de alguna manera a la existencia. Psiconautas es un programa pues muy sui generis en ese sentido, porque sabemos que hay pocos espacios como estos en el país, en la red o en medios tradicionales,
Y esa es la intención. En este caso, divulgar, ayudar a que la obra de Grinberg, a que el pensamiento de todos ustedes, de todo lo que se generó en esos años, pues nada, se conozca. Y como dices, por ahí debe haber un niño buscando, o uno no tan niño, buscando igual un camino, buscando pistas, buscando claves para encontrarse a sí mismo y para también aportar algo a la sociedad. Para nosotros es muy importante eso, que se conozca el trabajo, que se permita que otras personas que van a venir detrás puedan ahondar, puedan retomar lo que les pueda funcionar y nada, ¿no? Continuar aportando conocimiento y como dices, ¿no? Sabiduría, luz, que tanta falta nos hace ahora en México. Sí, con respecto a lo que... perdón, ¿sí decías? Bueno, nada más quería comentar respecto a lo que dice Jesús, que a mí lo que me ha sorprendido, maravillado y dado un gusto enorme es que con este libro nos hemos conectado con una nueva generación. Claro. O sea, si lo han leído chavos de la edad de ustedes, que claro. Son pues 20 años más chicos que nosotros al menos, y lo siguen encontrando fascinante. O sea, son investigaciones, ideas, experimentos que han trascendido esta brecha generacional y siguen siendo igualmente fascinantes y vanguardistas. Y a mí me da un gusto enorme que las nuevas generaciones puedan conocer esta obra a través de esto que escribimos. Y bueno, mi intención también, lo que a mí más me marcó de mi paso por el laboratorio fue, y lo que más me marcó del potencial transferido, que fue el experimento seminal de Lea, que yo iba a continuar después en otra diferente aplicación, es la convicción absoluta de que todo lo que hacemos, pensamos y decimos afecta al otro, de que nuestras mentes están conectadas, de que lo que ocurre en mi cerebro va a afectar directamente al cerebro del otro, porque eso me da un sentido de una responsabilidad universal de todas mis acciones. Claro. Y entonces también me da no solo una responsabilidad, sino una gran esperanza. Y la esperanza es de que si yo trabajo con mi mente, puedo mejorar la mente de aquellos que están a mi alrededor. Claro. Entonces, pues ese es ahora un poco a lo que dedico mi trabajo, ¿no? A tratar de enseñar la manera en que puede cada quien trabajar con su propia mente. Claro. Para, de alguna manera, mejorar un poquito nuestro ambiente, nuestra conciencia colectiva. Claro, y la intención de espacios como este es lo mismo, ¿no? Permitir que suceda. Amira, con respecto, bueno, hablando ya de experimentos que lo mencionaban hace un momento, en el libro hay uno que resulta de particular interés, que es el experimento donde se habla acerca de los topogramas, los nanoestados y los macroestados del cerebro. Y bueno, ahorita tú como especialista en mindfulness lo debes de conocer mejor. Un elemento importantísimo en todo lo que es el estudio de la psicofisiología de la conciencia o los modelos de pensamiento transpersonales, algo fundamental en ellos es el estudio del yo, e incluso también es una parte fundamental del trabajo de Jacobo. Si no mal recuerdo, su último libro es sobre la ilusión del yo, ¿no? Un nombre similar, si no es ese. Y pues bueno, se relaciona un poco con la pregunta que... El yo como idea. El yo como idea, exacto. Se relaciona un poco con lo que te quería comentar. En este artículo, el equipo de investigación de Jacobo observó, al comparar los mapas cerebrales, o que también podemos llamar topogramas, que los individuales, que al menos los que se observaban individualmente, eran casi idénticos, y que esto no ocurría cuando se observaban topogramas de sujetos distintos. Analizando esto con calma, podríamos decir que esto implicaría que estos patrones que utilizamos para combinar las unidades o átomos de pensamiento son consistentes en cada individuo y que este patrón es el coherente y no el contenido. Es decir, en otras palabras, que lo que constituye la individualidad y lo que nos genera la sensación de un yo sólido, estable e independiente, esta individualidad existiría, ¿no? Solo que estaría excusada en la forma de patrón que encausa el movimiento de nuestros pensamientos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mira,
Ese experimento se llamaba individualidad. Ajá. Y lo que estábamos tratando es, primero, los topogramas que utilizamos en esa época es una cosa maravillosa porque no existía la resonancia magnética con imagen como hoy en día. Todos los experimentos que se realizan hoy en día sobre el efecto de la meditación en el cerebro te meten a tu tubo y ven el mapeo del cerebro perfectamente a colores, con movimiento. Pero una cosa que era un sueño en esa época. En esa época teníamos nuestras gorritas con electrodos y los topogramas se generaban a partir de un modelo matemático. Entonces, poder generar un mapita del cerebro a colores con un modelo matemático fue un logro extraordinario, porque fue darle la vuelta a la tecnología escasa que teníamos para poder darnos una explicación de lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, dicho esto, era maravilloso lo que lográbamos con la escasa tecnología que había en esa época. Después, el experimento de individualidad lo que pretendía era encontrar si había, como tú lo dijiste, átomos de pensamiento o unidades fundamentales que al combinarse entre sí crearan los pensamientos, como las letras de una palabra. Entonces, encontramos que había pequeñas unidades de una cierta duración de milisegundos, donde la estructura de los topogramas eran muy similares entre sí. Hicimos análisis estadísticos para medir esta duración y todo, ¿no? Sí. Después estudiamos cómo se combinaban estas pequeñas unidades en un individuo con diferentes registros y luego el grueso de estos promedios lo comparábamos con diferentes individuos. Lo que encontramos fue que los patrones de coordinación de estas unidades de pensamiento en el mismo individuo eran muy similares, pero en distintos individuos eran diferentes, pero cada individuo era similar a sí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestra manera de pensar es muy recurrente. Claro, porque tenemos repetitiva. y es lo que ahora Richard Davidson lo explica muy bien con la neuroplasticidad. Las neuronas, dicen en inglés, neurons that fire together, wire together. Claro. Que cuando hacemos algo, las conexiones neuronales, o sea, se hacen conexiones neuronales que si las repetimos, se van haciendo cada vez más fuertes, como un cable que se va haciendo con diferentes alambres. Sería como... Cuando doy clases, un hilo de bordar y les enseño cada hilito de bordar y luego cómo se tejen entre sí en una trenza, y es algo casi imposible de romper. Pero si tú vas uno por uno de los hilitos, sí se puede romper. Lo que pasa es cuando haces algo una sola vez y no lo repites, o te arrepientes, o simplemente no lo vuelves a hacer, el cerebro automáticamente rompe esas conexiones para no tener una gran maraña adentro, ¿no? Claro. Y eso se llama pruning o podar estas conexiones. Cuando tú las vas repitiendo, porque vas repitiendo tus patrones de pensamiento, se van haciendo cada vez más sólidas y más estables. Se va haciendo este cable muy difícil de romper. Y es por eso que se crean este patrón de combinaciones que es tan estable que te da la apariencia de solidez, pero no es sólido, es simplemente que lo repetimos mucho. Tampoco es irrompible. El secreto está en sacar hilito por hilito y irlo rompiendo o irlo reconectando a otro lugar donde sea más sano tener la conexión. Entonces, esto es lo que se trata de hacer precisamente a través de la meditación. Meditar quiere decir familiarizar a la mente con un patrón mental más saludable, más positivo. Un patrón que te permita identificar la ilusoriedad del yo, precisamente, ¿no? Exactamente, y esa es la enseñanza más profunda del budismo, es lo que se conoce como el vacío, y es la carencia de identidad absoluta de todos los fenómenos, incluido el yo. Y ahora, es decir, sí, o sea, todo es producto de causas y circunstancias, todo se genera a partir del instante en que dos individuos, dos mentes o mi cerebro con el exterior entran en contacto. En ese instante surge nuestra experiencia de la realidad.
Si mi cerebro no se pone en contacto, no existe esa experiencia. O sea, el color no existe hasta que mis ojos y mi cerebro no lo ven. Exacto. Claro. Antes son solamente ondas, ¿no? Claro, Entonces, claro, la conciencia como base de la experiencia. Finalmente también está relacionado con esto que mencionaban, que la conciencia tiene dos modos de alternativos de operación, ¿no? Que es la cuántica, el cuántico y el operacionalista. Ajá. Y que de alguna manera está relacionada con el método de sanación que se aplica con la meditación, que puede estar relacionado también con la meditación autoalusiva, ¿no? Así es, la meditación autoalusiva es una técnica de irte observando a ti mismo y ir poco a poco pasando a ser más, situándote en el observador y luego el observador del observador, para precisamente irte desidentificando de tu experiencia o de tu patrón. Claro. Entonces, es sanativo precisamente por el hecho de que todas nuestras emociones conflictivas, nuestras emociones recurrentes, nuestros patrones de pensamiento que nos hacen sufrir, de angustia, de depresión, de obsesión, los podemos ir superando y sanando a medida que vamos creando esta distancia, que ahora se le llama metacognición, verte desde fuera y desasociarte de la experiencia, verla simplemente como algo que ocurre y luego se desvanece. Y ahí está la sanación, cuando logras desidentificarte de ella. Claro. Yo te quisiera preguntar, Lea, acerca del potencial transferido. Me parece una idea que es, por supuesto, muy importante digamos, para trazar posibles respuestas a todas estas cuestiones que tienen que ver con el fenómeno de la conciencia. Y me gustaría que nos compartieras qué es el potencial transferido. Es decir, cómo puede una persona que vamos a decirlo así, un lego en estos temas, que no tiene cercanía hacia estas ideas, ¿cómo puede una persona de ese tipo entender esta idea del potencial transferido? Bueno, la manera más sencilla que podría explicarlo es cuando dos partículas se juntan e interactúan. Ajá. En el momento en el que se separan y modificas el giro de una de las partículas, el giro de la otra partícula también se modifica. Ajá. O sea que, sí, entrelazamiento cuántico. Exactamente. Esta idea, perdón, tendría relación con, no sé si conoces los campos morfogenéticos, la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. ¿Tiene alguna correlación? Sí, también. Sí. Okay. Entonces lo que nosotros pensamos es que si así funcionaba a nivel de partícula, pues pensamos que era posible que funcionara también a nivel macro, que sería el cerebro. Claro. Lo que hacíamos es que invitábamos a una pareja al laboratorio, podría ser mamá e hijo, o novios, compañeros de universidad, una pareja en donde les pedíamos que comunicaran de una manera que nosotros llamábamos comunicación directa. Es decir, les pedíamos en un espacio de la universidad, que era una cámara de Faraday semisilente, que estuvieran juntos y trataran de hacer una comunicación no verbal, en donde sintieran que eran una unidad. Una vez que esto pasaba, le dábamos una señal a uno de los sujetos para que se pasara a otro espacio de la universidad, a otra cámara semisilente, y poníamos electrodos en el cerebro de ambos. Lo que hacíamos es que modificábamos el cerebro de uno de ellos con flashes de luz. Cuando yo te doy cierta cantidad de flashes, en este caso dábamos 100 flashes de luz, logro lo que se le llama un potencial provocado. Es decir, estoy provocando que tu cerebro reaccione a la luz, y esto es perfectamente medible y repetible el 100% de las veces. Wow. La intención era registrar al compañero que estaba
a la distancia, que no sabía lo que le estaba sucediendo al compañero que estaba siendo estimulado. Simplemente le pedíamos que estuviera en reposo y registrábamos los dos cerebros simultáneamente. La sorpresa fue que en el cerebro del sujeto en reposo, que no se tenía idea de lo que pasaba a su compañero, ni era estimulado, obtuvimos un potencial semejante al potencial provocado. Okay. Y este fue el gran hallazgo, darnos cuenta que un cerebro que está en reposo reaccionaba a lo que pasaba con su compañero. ¿Habían reacciones fisiológicas? No había reacciones fisiológicas, solamente actividad cerebral. Un par de gemelos, unos gemelos, porque está mal dicho un par de gemelos, unos gemelos reportaron que a uno le dolía la cabeza y se le quitó, pero el otro comenzó con dolor de cabeza. Increíble. Esa es la parte física que más tuvimos. Increíble. Pero realmente lo que creemos es que justamente como es algo muy sutil, el sujeto no estimulado no se da cuenta. Ajá. De hecho, es una manera de también protegernos, porque ustedes imagínense, en este momento está Mira y están ustedes tres y estoy yo, y por supuesto que nuestro campo neuronal está conectado. Claro. Estamos hablando, pero realmente podríamos no hablar. Si pudiéramos conectar realmente con el transferido, estaríamos solamente pensando y sabiendo lo que la otra persona está diciendo o pensando. Pero así nos pasaría con toda la gente, con nuestros hijos, hermanos, amigos. Entonces sería una saturación neurológica que nos volvería todos locos. Okay. El cerebro tiene que filtrar. Claro. Por eso creemos que en este tipo de experimentos el sujeto no estimulado no sabe lo que está sucediendo porque está filtrando la información. El mismo cerebro filtra para que no se sature. Creemos que en el caso de la telepatía no hay esa filtración. ¿Por qué? Porque la información es suficientemente importante para que se evoque en conciencia. De hecho, la intención del potencial transferido, una vez que encontramos que este hallazgo, primero requería que la comunicación directa fuera exitosa. Sí tuvimos casos de que la gente salió diciendo, no, ves que esos 20 minutos juntos no pudimos ni meditar. El potencial transferido no se daba. O sea que sí se requiere. Y como una de las críticas al potencial transferido es que no se podía, estos 20 minutos de comunicación directa no tiene un protocolo. La gente hacía lo que sabía hacer. Que de hecho Amira propuso en un momento dado que usáramos la meditación. ¿Cómo se llama, Amira? La meditación de Loving Kindness, que es la que más ahora se está estudiando en todas las universidades, esta meditación de la compasión, de la gran compasión, que ya está muy protocolizada y muy estudiada para diferentes fenómenos. Entonces, como tiene tanto protocolo, yo pienso que sería muy buena replicarla como el momento de estos 20 minutos de comunicación directa para ver el efecto de esta práctica en el potencial transferido, en qué tanto nos conectamos una mente con otra. Exacto. Y la propuesta futuro, que ya no sucedió, pero puede ser que en algún momento se replique, es hacer el potencial transferido, pero que el estímulo, en lugar de ser un flash de luz, que no tiene ningún efecto emocional, fuese, por ejemplo, una foto de algo que provoque en el sujeto estimulado una reacción emocional y hasta física, porque puede ser una foto de algo muy bello y provocar amor, o algo muy fuerte y provocar miedo, ¿sí? Claro. Y que entonces, al tener no solamente una reacción
neurológica, sino también tener una reacción emocional, física y emocional, el sujeto no estimulado pudiese evocar lo que le está pasando a su compañero. Wow. Sería contundente, ¿no? Sí, a mí hay algo que me resuena mucho de esto que nos platican, y lo voy a formular como pregunta. Primeramente, escuchando esto, a mí me resuena mucho, por ejemplo, algunas sustancias, particularmente el MDMA, el llamado éxtasis, que podría ser una herramienta para generar este tipo de finalmente esta sustancia se llamó cuando salió de los laboratorios empatía, ¿no? Ya después llegó a la calle como éxtasis y tal, y ahora ni siquiera se vende éxtasis cuando te dicen que es, pero la sustancia como tal se me ocurre a través de mi experiencia y lo que sé de ella, que podría ser como una herramienta exacto a considerarse, ¿no? Sí, sería fabuloso poder hacer un experimento con medicinas que nos abren la conciencia. Seguro que sí. En ese sentido, sabemos que, bueno, en este momento no es posible acceder a ellas para hacer protocolos y hacer trabajos más complejos. Entonces me gustaría preguntarles, ¿ustedes conocen maneras, caminos, digamos, para ejercitar esta habilidad del potencial transferido? ¿Cómo puede una persona de a pie encaminarse en estas prácticas? Sin duda, la meditación, ¿verdad, Mira? Sí, yo te iba a comentar que, bueno, nosotros nunca utilizamos sustancias en el laboratorio, pero en el experimento con don Rodolfo, el chamán, él entraba en un estado alterno de atención, que era en el estado en el cual él curaba, y a este estado le llamaba casualmente estado de éxtasis. Entonces, pero él entraba a este estado a través de la meditación, y yo creo que la meditación en compasión es lo que más te hace conexiones en el cerebro, lo que más logra hacer este network de conexiones y ampliar las potencialidades de tu cerebro. Y la razón por la cual lo pienso es, primero, con don Rodolfo, cuando todo su cerebro estaba funcionando como una unidad, era cuando tenía el deseo de curar, o sea, cuando entraba en este estado para curar, es decir, para ayudar al otro. Suspendía su yo por un momento. ¿Perdón? Suspendía su estado egoico, su yo, durante el estado alterado. Exactamente. Toda esta energía que invertimos en el yo, la ponía en conectarse con el otro. Y las investigaciones más modernas, que por ejemplo el trabajo de Barbara Fredrickson, que trabaja en la Universidad de North Carolina, ella ha estudiado mucho la psicología positiva y ella ha estudiado muchísimo esta práctica de separación y ha encontrado cómo cuando estás realizando esta práctica se amplían las conexiones en tu cerebro, encuentras soluciones nuevas a problemas que no tenían solución antes para ti, o sea, incrementas el potencial de tu cerebro muchísimo. Entonces sí, yo creo que la práctica sistemática de la meditación es un camino maravilloso. Claro. Mira, yo quisiera, perdón, sumar a esto que está diciendo Amira, que no necesariamente hablamos de meditación, de sentarnos a meditar. Claro. ¿Verdad? Porque hay prácticas activas que también nos llevan a esos estados. Y una buena práctica de algún arte marcial, Tai Chi, Qigong, nos va a meter en este estado también. Entonces, hablamos de meditación tanto activa como pasiva. Bueno, no existe la pasiva, pero a nivel corporal. Sí, justamente recuerdo el Ho'oponopono como esta práctica de resolución de conflictos, que finalmente está vinculado con esta conexión coherente de lenguaje, sentimiento y pensamiento, y claro, el hacer a través de la palabra, ¿no? Que se redujo a 4 palabras poderosas y que tienen la capacidad de informar a nivel campo morfogenético, que es el lo siento, perdón, te amo, gracias, ¿no? Y se me hace que también puede ser una práctica que pueda contribuir a todas estas prácticas de sanación que se están realizando en este momento.
Sí, correcto. O sea que en resumen, la manera en la que podemos accesar al potencial transferido es abriendo la conciencia. Sí. Claro, sí, me resuena mucho esto que dijiste hace rato. El cerebro está acostumbrado a filtrar la información, ¿no? Y precisamente herramientas como los psicodélicos lo que hacen es precisamente eso, ¿no? Quitar los filtros y es entonces cuando ocurre que se satura de información tanto interior como exterior y entonces empieza como a generarse esta otra percepción en este caso, ¿no? Que el tema con los psicodélicos es que primero hay que quitarles el estigma de encima para siquiera poder estar en condiciones de aprender a usarlo. Sí, una pregunta, por todo lo que mencionaban antes con respecto, por ejemplo, a las investigaciones en la conciencia, ¿cuáles consideran, y aquí es quien guste responder, dónde consideran ustedes que se debería focalizar la mayor parte de la investigación? Es decir, ¿en qué área específica de la conciencia? En todas. Sí, mira, alguna vez un compañero nuestro, Manuel de la Flor, dijo una frase que está fantástica. Estábamos estudiando la conciencia, estábamos en el laboratorio, y él dijo, no puede ser que la ciencia quiera estudiar la conciencia sacando a la conciencia. Es como vivir en un planeta amarillo y querer entender el amarillo, pero fuera de ese planeta. No se vale hablar del amarillo. Sí, conocer el amarillo, ¿no? Claro, sí, es un poco complicado. Para quien nos escucha, si no me equivoco, Manuel es esta persona que mencionan que también colaboraba en el laboratorio, que era un genio autodidacta que conocía la disposición del laboratorio como nadie más. Así es. Ok. En su libro hablan, al igual que de Manuel, de otras personas, en general hace rato mencionaban, ¿no? Toda la brillantez de las personas que colaboraban en el laboratorio. Quisiera saber qué pasó con todos estos apasionados buscadores de la mente que colaboraban con ustedes. ¿Saben si de alguna forma ha habido un intento de continuar el trabajo de Jacobo, de retomarlo? Me refiero al menos a nivel México. Bueno, en el libro viene muy actual la postura de cada uno de ellos. Algunos siguieron con investigación, por supuesto, unos ya son maestros en universidades, otros no, pero nadie siguió con el trabajo de Greenberg. Okay. A nosotros nos cortaron realmente las alas. Fue totalmente borrado cualquier cosa que tenía que ver con Jacobo Greenberg en la universidad. Sí. Incluso quería decir que cuando sacamos el libro quisimos hacer una presentación, ¿no? En la facultad de psicología y nunca pudimos conseguir el auditorio a pesar del gran interés que había de parte de los alumnos, de la nueva generación de alumnos. Entonces es como un lavarse las manos, ¿no? Y mucho de lo que estamos haciendo ahorita pues es decir, o sea, ¿por qué no? Si en todos los países modernos y en todas las más grandes universidades se dedican enormes presupuestos al estudio de la conciencia por la terrible necesidad que hay social de todo, de volver a nosotros mismos, ¿por qué en México no? O sea, fue terriblemente desafortunado lo que pasó con Jacobo, pero eso no justifica que no se vuelvan a dedicar becas y apoyos a este tipo de investigación. Sería maravilloso que se volviera a abrir. Claro. En su opinión, porque uno desde fuera puede hacerse muchas ideas, muchas teorías. Hay muchas teorías muy desfasadas en cuanto a toda la historia de cómo Greenberg desaparece. En su experiencia, ¿qué creen que motiva este recelo, este pavor, como hace un momento mencionaba Lea? ¿Será un asunto del oficialismo? ¿Será un asunto digamos, de jerarquías políticas? ¿O ustedes qué piensan? Mi pregunta va... Nada
verdad es que en sus últimos meses, en el tiempo final, últimos años, Jacobo vivió siempre muy, muy triste de que la comunidad científica de aquella época se volcó en su contra por el tema de sus investigaciones. Él era un científico sumamente respetado en la comunidad por sus libros teóricos y técnicos de neurofisiología fabulosos, pero en el momento en el que vivió todas estas experiencias que tuvo con los grandes chamanes, con Pachita, en el momento en que abrió su mente a decir, quizá mi teoría sintética pueda dar un fundamento para explicar todo esto que yo estoy testimoniando en este momento, y cuando quiso darle una explicación a todo lo que estaba viviendo, la comunidad científica entera se volcó en su contra, en México, no en otros países. Y entonces él dedicó muchísima energía, lo desgastó muchísimo, lo entristeció muchísimo, este rechazo, esta burla, que todavía yo hoy con compañeros míos de la Facultad de Química de sí, trabajamos con el pseudocientífico y no sé qué, y gente de la UNAM. Entonces digo, ¿cómo es posible que 20 años después siga la mente tan cerrada, ¿no? Entonces, yo creo que fue esta postura de tanto desde en esa época, que ahora dices, híjole, ¿cómo le hago para decir, ¿qué crees? Que siempre sí era válido aquello a lo que yo me mofaba. Y digo, no hablo por todos, pero Jacobo lo sentía de esta manera, ¿no? Y eso lo entristeció muchísimo. Entonces, no sé si tenga algo que ver, pero pues los tiempos han cambiado y en el mundo entero ahora es del lugar primordial la investigación de la conciencia. Por supuesto, porque es piedra angular para entender y sí, imaginar un cambio paradigmático que hace realmente falta. Claro, yo tengo la idea, la teoría de que en este cambio paradigmático Internet juega un papel fundamental, ¿no? La simple noción de poder, nosotros lo hemos platicado, ¿no? Cuando hace unos años nos tocó vivir este paso, cuando podías descargar un archivo que aunque tardara 3 horas en bajarte 3 megas, representaba un cambio, un quiebre en cómo entendías la realidad, porque literalmente de la nada, de pronto ya aparecía un archivo que se materializaba y tal, ¿no? Creo que esto ha impulsado mucho que este tipo de temas, de cuestiones, se vayan abriendo poco a poco, ¿no? Poco a poco en el grueso de la sociedad, pero sin duda para mí Internet es fundamental y en ese sentido me gustaría un poco si nos pueden platicar brevemente acerca de la teoría sintérgica, porque un poco yo puedo pensar Internet como una especie de campo neuronal colectivo planetario, pero bueno, no sé, si nos pueden platicar un poquito acerca de esto, ¿en qué consiste la teoría sintérgica? En amplios términos, Jacobo proponía que la suma de la actividad de todas nuestras neuronas generaba un campo al cual él denominó un campo neuronal. Proponía también que existía esta latiz hipercompleja de información donde toda la información de todo el universo estaba contenida en cada punto, de una manera holográfica. Él proponía que nuestro campo neuronal interactuaba con esta latiz en una manera cuántica, es decir, generábamos un patrón de interferencia sobre la latiz y nuestro cerebro era capaz de interpretar este patrón de interferencia como la realidad. Es decir, en ese instante nosotros percibíamos la realidad decodificando la información que nosotros obteníamos. Claro. También me proponía que teníamos diferentes niveles de sintergia dependiendo del desarrollo de nuestra mente, y por eso él estaba interesado en estudiar las mentes de grandes meditadores como los chamanes, como los lamas tibetanos. Él decía que mientras más alta nuestra sintergia, más sutil la capacidad de información que podíamos percibir.
como por ejemplo un perro que puede escuchar un sonido ultrasónico que nosotros no podemos escuchar, pero los perros sí, claro. o como la luz ultravioleta que está Exacto. a tanta frecuencia, o sea, de tan alta frecuencia que nosotros no la podemos percibir, no es un campo transparente, porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de interpretarla. Él decía que los cerebros de los grandes meditadores, como estos chamanes con los que trabajamos, de alguna manera podían decodificar información muy sutil que para nosotros aparece como vacío y que en realidad está hipercargado de información. Claro. Entonces, él también proponía que había diferentes niveles de sintesia o bandas y parecido a los niveles cuánticos, ¿no? El nivel cuántico N, 1, 2, 3, que son diferentes niveles de energía, y entonces nuestro cerebro era capaz de trabajar en estos diferentes niveles de energía dependiendo de la sutileza o del trabajo que hayamos hecho con nuestra propia mente, y con esto vamos a poder percibir diferentes realidades. Un cerebro muy burdo podría percibir realidades muy burdas o concretas, así como algo sólido, claro. Y un cerebro muy trabajado podría percibir realidades muy sutiles, como un chamán, por ejemplo, percibe a una persona en toda su integridad, tanto energética como emocional, como física, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que ellos podían interactuar con la realidad o con esta matriz de maneras que nosotros no podemos ni soñar. Claro, entonces, esta era su manera de explicar todos los fenómenos que vivió con estos extraordinarios chamanes. Claro, y como Don Rodolfo, sí. Don Lucio también, que me parece una historia bien interesante. Sí, no, él conoció maravillosos chamanes. Él estuvo becado por el CONACYT para un proyecto que hizo en toda la República, trabajo de campo en todo el país, y buscando a los mejores chamanes de cada región, ¿no? De Yucatán hasta Sonora. Claro. Y como dicen, afortunadamente ya hay personas, investigadores, científicos en diferentes partes del mundo que están empezando a entrarle a la cuestión. Para terminar brevemente, les agradecemos mucho este espacio que nos han brindado y su tiempo. ¿Qué le recomendarían, qué le aconsejarían, qué le dirían a una persona investigador joven en general que decidiera como seguir el camino trazado por ustedes hace estos 20 años? ¿Qué consejo le podrían dar? Yo le diría que no se deje intimidar por las creencias, claro, imperantes. Exactamente. Que camine siguiendo su corazón con la certeza de que siempre va a abrir una puerta que se abra a pesar de los obstáculos. Claro. Gracias. Sí, yo le diría que siga mucho su voz interior, que se conecte mucho con su intuición, porque de alguna manera es nuestra conexión directa con este hipercampo, esta latiz de información. Estamos conectados de manera directa y hay que aprender a escuchar esta voz que tenemos, ¿no? Pero además de esto, pues sí que tenga una disciplina científica sumamente rigurosa, una metodología impecable, ¿no? Claro, que es muy importante. Sí, por supuesto. Pues bueno, sin duda los temas, el trabajo que ustedes realizaron, todo el trabajo de Grinberg es vastísimo, tampoco es no es fácilmente digerible, pero sin duda es importante y esperamos que este espacio sirva para eso, para prender una mecha, para incentivar eso, ¿no? También el estudio serio, ¿no? El estudio, voy a decirle, formal de este tipo de fenómenos. Claro, y el interés de la conciencia de cada uno y la responsabilidad que conlleva esto, ¿no? Claro. Sí, tanto individual como colectivo. Claro. Exactamente. No sé si tengan algo que agregar. Pues yo nada más quería agregar que las fases que no llegamos a realizar del potencial transferido, además de lo que mencionó Lea, lo que íbamos a hacer de manera inmediata era
potencial transferido entre especies, entre niños autistas y delfines, Sí. y potencial transferido a distancia entre México y la La India. India, claro. Wow. Y si esto se hubiera probado, indicaría que todas las Sí. conciencias de todos los seres del planeta estamos conectadas. Esto Por supuesto. diría, o sea, es el sustento de la ecología. Claro, Todo lo que claro. hacemos afecta a todas las especies. Por Claro. Y supuesto. también a distancia se probará es que lo que hacemos en México afecta a quien está en China, afecta a quien esté en donde esté. Claro, Entonces, pues sí, un enorme sentido de claro, responsabilidad. claro. Claro, eso es muy importante, muy valioso. Muchísimas gracias, Amira y Lea. Infinitas gracias. Muchísimas gracias, Amira, Lea. Gracias, Lea, particularmente por darte esta oportunidad de como dices, de darnos un tiempito extra porque creemos que es importante que el tema se conozca, que se amplíe. Nuestro trabajo es de divulgación y pues esperamos que esto, como mencionan, también a ustedes les ayude a abrir puertas para lo que viene, 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 para lo que